Quiero saludar a esta hora a Luis Montes, el presidente del Partido Demócrata en Islip, Nueva York. Un buen día, bienvenido por supuesto a la mañana como siempre de NTN 24. Buenos días, Carlos Eduardo. Es un gusto. También nos acompaña Julio Schilling, politólogo, columnista de El American y director de la publicación digital Patria de Martí. Ya está en pantalla, como siempre es un gusto. Julio, bienvenido, un buen día. Un placer, Carlos Eduardo, estar contigo y con todo el equipo de NTN 24. Julio, quiero comenzar con usted. ¿Qué decir un año después de esas imágenes cuando uno las ve ya en calma, sentado, con tiempo para analizar lo que pasó ese 6 de enero del año 2021? Realmente fue un ataque a la democracia de los Estados Unidos, como muchos especialistas políticos, dirigentes, congresistas dentro y fuera de los Estados Unidos lo considera. ¿Cómo lo ve Julio Schilling? Como no, mira, primero tenemos que aclarar que lo que ocurrió el 6 de enero hace un año, bajo ningún concepto, fue una insurrección. La insurrección tiene una definición legal y una fundación epistemológica. De manera de que el repetir y decir que es una insurrección es una falsedad, es cometerle fraude a todo el que lo está escuchando. Segundo, no se encontró ni un arma entre las personas que entraron ilegalmente en el Capitolio. De los 5 muertos, 4 de ellos fueron personas que apoyaban a Donald Trump. El policía que falleció de un ataque de corazón fuera del Capitolio, no tiene nada que ver con lo que había ocurrido. La única muerte sí fue a quemarropa, una de las manifestantes desarmada, que fue asesinada por un policía de la cual no se le presentó ningún tipo de cargo. Entre los cargos que se le han presentado a las personas, que la mayor parte de ellos que siguen detenidos, ninguno contiene sedición o conspiración sediciosa, que es un requerimiento si se está considerando una insurrección. Lo que pasa es que es una narrativa para todos los hechos que han seguido del intento del Partido Demócrata de criminalizar el conservadurismo en los Estados Unidos. El FBI ya investigó, ya lanzó una investigación que concluyó en agosto, donde investigó a la administración de Donald Trump e investigó a grupos de derecha, a básicamente todo tipo de asociación con lo que ocurrió, y concluyeron que no hubo ninguna trama coordinada centralmente para entrar, mucho menos para intentar derrocar el gobierno, como es la narrativa que se ha vendido. Lo que pasa es que esto hace falta tener esta narrativa de que esto fue un intento de supremacistas blancos, nacionalistas blancos, porque es el discurso que necesitan para todo lo que ha seguido, la imposición de la teoría crítica de raza, que es una fundamentación marxista, la criminalización. El FBI, en efecto, seguro que ustedes están al tanto de cómo han estado investigando, llevando una campaña contra padres que se oponen al adoctrinamiento marxista en los colegios públicos estadounidenses. De modo de que, sin lugar a dudas, es muy lamentable lo que ocurrió, pero lo que tenemos que contrastar esto, Carlos Eduardo, y esto es el gran cinismo de todo esto, que en el verano del 2020 hubo 637 motines, saqueos, actos de violencias por Black Lives Matter y Antifa, y ahí muchos de los que precisamente llaman esto una insurrección fueron apologistas a las 637 motines. Se encendió una estación de policía en Minneapolis el 28 de enero con policías dentro todavía. El edificio entero se quemó. Eso es un acto terrorista, esto es un acto de insurrección, porque claramente tanto Black Lives Matter como Antifa tenían una agenda ideológica y han expresado públicamente que los Estados Unidos necesitan un cambio sistémico. De modo de que no se puede prestar nadie a la narrativa errada. Podemos estar de acuerdo todos que lo que concluyó el 6 de enero fue un error. Es más, quien más sirvió fue al Partido Demócrata, porque precisamente la legalidad de cuestionar determinados votos, que es perfectamente legal. Fíjate si es legal que los demócratas en las elecciones del 2016, en las elecciones del 2000, y constantemente han cuestionado la validez de las elecciones.
Julio. Hay oficiales electos del Partido Demócrata que siguen cuestionando si realmente George Bush le ganó a Gore o algunos si Donald Trump verdaderamente le ganó a Hillary Clinton en el 2016. De modo de que el cuestionar la validez de determinados votos electorales, y precisamente cuando se basa en una cuestión constitucional sobre si las legislaturas estatales fueron pasadas por alto por cambios en leyes electorales por gobernadores y cortes estatales debido al COVID, es una cuestión válida, sin duda, repito. Julio. La entrada al Capitolio fue una cuestión ilegal, pero el pretender decir que estaban armados, ni un arma, repito, ni un arma que a no ser que consideren selfies como un arma para derrocar un gobierno. Hay más de 14,000. Julio, quiero escuchar a Luis Montes porque usted ha dicho y ha explicado además con argumentos desde su punto de vista, desde la acera que usted defiende, que lo que ocurrió el 6 de enero no fue una insurrección. ¿Qué dice Luis Montes, que es el presidente del Partido Demócrata en Islip, Nueva York? Si no fue una insurrección, ¿qué fue, Luis? Bueno, buenos días nuevamente. Bueno, me parece que esto está más que claro que ha sido un intento de básicamente sublevación, es un intento de básicamente debilitar la democracia en Estados Unidos, tratando de ir desde digamos a lo más sagrado que puede tener en este proceso electoral, que es básicamente la ratificación, al momento de la ratificación del voto. Esto creo que es básicamente algo sin precedentes en Estados Unidos. Nadie, a excepción de fuerzas foráneas, habían tratado de darle fuego al Congreso, y esto fue en el siglo XIX. Cuando tenemos entonces ahora que unas fuerzas, hay que decirlo, supremacistas blancas de corte fascista, básicamente han ingresado al Congreso, han puesto en peligro la vida no solo de los congresistas, sino del staff y de las personas que estaban visitando. Y básicamente, que hay que decirlo, que esto ha sido exacerbado por líderes del Partido Republicano, desde Trump hasta abajo. Hemos visto, por ejemplo, la negativa de varios oficiales del Partido Republicano que estaban en oficina en ese entonces, como es Mark Meadows, como es muchos de los staffs. De hecho, el día de ahora va a testificar la que fue la directora de comunicaciones de la administración Trump, y vemos que poco a poco más y más evidencia va saliendo sobre la coordinación de estos eventos. Tenemos que gente externa al gobierno, como es Sean Hannity, ¿verdad? Exhortó al presidente Trump a que no siguiera con esto, a que básicamente fuera a la televisión y dijera, momento, hay que parar esto. Y Trump, de una manera cobarde, simplemente no lo hizo. Sobre las consecuencias de esto, pues esto es básicamente lo que estamos viviendo en Estados Unidos. Estamos viviendo un ambiente bastante polarizado, un ambiente bastante que el asunto hasta el asunto de las vacunas y el asunto de seguridad, de salud pública, son cuestiones ahora, son cuestionables de una manera ideológica, que no tiene sentido. Entonces, estas son básicamente parte de las consecuencias que vivimos después de los eventos de eso, y que básicamente eso solo quizás fue un símbolo más de lo, ¿verdad? De lo estresante o de la figura polarizante que teníamos ya en Estados Unidos, que estaba prevaleciendo en Estados Unidos, y que no sabemos honestamente hasta cuándo va a terminar. Creo que la tensión se mantiene, si bien se distensó un poco la situación después de enero 6, creo que la gente bajó un poco, en ese sentido bajó la guardia, ¿verdad? Pero se mantiene, hemos visto a lo largo de esta pandemia
como una y otra vez asuntos científicos, asuntos de salud pública han sido básicamente ideologizados. Julio, si la idea era manifestar un descontento que había, como usted bien lo decía, por la modificación de leyes estatales para de alguna manera beneficiar al Partido Demócrata, que usted dice son episodios que se dieron en los estados, en los condados que de alguna manera afectaron esa elección presidencial, ¿por qué no se hizo por la vía judicial, por la vía institucional? ¿Qué se ganó políticamente, señor Schilling, al hacer esa toma del Congreso? Primero, Carlos, quiero saludar a Luis Montes, siempre es un placer estar con él. Pero Luis no te contestó la pregunta sobre la insurrección. Y me parece correcto, Luis tiene... Él habló de polarización, Julio, habló de polarización. Entonces, espérate, permíteme. Sí, Luis no contestó la pregunta de que si hubo una insurrección o no. Y me parece muy inteligente de su parte. Él tiene una reputación que cuidar y él entiende perfectamente bien que eso conlleva, que tiene una definición legal, que no se puede desviar por mucho que el posmodernismo quiera desvirtuar el lenguaje. Mira, primero, ¿por qué no están hablando de la investigación que ya concluyó de más de 7 meses del FBI a fondo acerca de si hubo o no un complot por la administración Trump o otro grupo de derecha que determinó que no lo hubo? ¿Por qué no hablan de que la Casa Blanca pidió asistencia adicional a la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, cuyo asistencia rechazó explícitamente? La alcaldesa del Distrito de Columbia no quiso seguir las recomendaciones de la Casa Blanca de tener más fuerzas de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas en el Capitolio para ese día. Fue ella la que dijo que no. Es más, para no echarle la culpa solo a ella, el FBI, el Servicio Secreto, el Cuerpo de Inteligencia de los Estados Unidos concluyó de que no había una amenaza. Repito, el FBI, el Servicio Secreto y otras ramas de inteligencia estadounidense concluyeron que no había una amenaza. Esto es récord público. De modo de que, todos estamos de acuerdo de que lo que ocurrió fue una cosa lamentable, igual que supongo yo que estamos de acuerdo que los 637 motines que ocurrieron, pues eso es incorrecto en el verano del 2020. Sin embargo, el querer tachar esto como una toma organizada con el intento de derrocar el gobierno es absurdo. Cuando se le añade el hecho de que hay filmación de sobra de policías abriendo las puertas, saludando a los manifestantes, dándole entradas a que entraran en edificios públicos, pues entonces se trae a colación por qué esto ha ocurrido. Aparte, informantes del FBI que estaban entre la multitud y cuyo nombre ha desaparecido de la lista de los que están enfrentando cargos criminales, como lo que es el caso del señor Epps, que es una figura que fue filmada el día antes hablando de entrar en el Capitolio, y de pronto todas las acusaciones contra él han desaparecido desde el verano de este año, del año pasado, mejor dicho. Entonces, esto nos deja ver, y aunque es normal que el FBI utilice informantes ante eventos como estos, eso no es nada extraño. Lo que sí es extraño es cómo algunas de estas personas han desaparecido de la lista de que están enfrentando cargos criminales. Entonces, y hay filmación directamente de esa persona alentando a las personas que entraran. De modo de que todos podemos estar de acuerdo de que lo que ocurrió no sirvió a la República estadounidense en nada, pero el intentar dibujar esto como un intento organizado, de nuevo, para llevar a cabo el derrocamiento del gobierno, para tomar el gobierno, es desdibujar la verdad. Tiene la palabra Luis Montes, presidente del Partido Demócrata en Islip, Nueva York. Dice Julio que no contesta, que no define lo que realmente ocurrió ese día 6 de enero y defiende, Julio, además, la teoría de que no fue una acción organizada. Eran manifestantes que se habían reunido
en torno al presidente Donald Trump ese día en la capital de los Estados Unidos, pero que no fueron convocados precisamente al Congreso, a la sede del Parlamento, a la sede del Capitolio. Bueno, sobre el momento, sobre la organización, digamos, de esa insurrección, sublevación, como le quiera él llamar, básicamente está más que comprobado. Hay básicamente comunicaciones, ¿verdad?, de antemano que se dieron y que básicamente organizaron esta toma del Congreso con anticipación. Eso está claramente evidenciado en los reportes. Y hay que decirlo, hay 3 reportes todavía pendientes, ¿verdad? 3 investigaciones. Una que es la del Departamento de Justicia individual, la otra que es básicamente del Departamento de Justicia también como una cuestión colectiva, una investigación colectiva, y la tercera es la que está llevando a cabo el Congreso, ¿verdad? Entonces, estas 3 investigaciones están abiertas, está de hecho todavía recabando información, están recabando evidencia, y habría que esperar los resultados de estas investigaciones para poder determinar conclusiones. Ahora, sobre si hay o no hubo coordinación, está más que claro que esto es algo que se venía planeando con anticipación. Hay emails de parte de funcionarios públicos, hay emails de parte de funcionarios políticos, hay emails de parte de líderes de opinión que estaban básicamente trabajando en conjunto para poder movilizar a esta gente. Yo diría que, ¿verdad? Si no se pasamos refiere a mi amigo y no pasamos al análisis de las palabras, yo creo que ha sido un verdadero bochorno para Estados Unidos. Esta situación es una cuestión que nos puso a nivel internacional, ¿verdad? En niveles nunca antes visto. Creo que esto es algo que nunca esperaban y es parte básicamente de esta, nuevamente, hay que decirlo, es parte de esta polarización que se vive en Estados Unidos y que a la larga simplemente no nos lleva a nada. Yo creo que aquí, en lugar de estar fomentando ese tipo de cuestión, de una retórica bastante de odio y hasta de enfrentamiento resentimiento, lo que debería ser exactamente resentimiento. Entonces, simplemente lo que se debería de hacer aquí es tratar de buscar entendimientos, tratar de llegar al fondo de esta investigación y a la larga, tener a las personas responsables en el banquillo de los acusados. Julio, te escucho rápido. Increíble, sí. Es increíble cómo la agencia de reforzamiento de la ley más importante del país, el FBI, que ha concluido más de 7 meses de investigación, que eso no les sirva a los demócratas y a la izquierda, sino están depositando en un panel que parece más bien un circo político, la comisión del 6 de enero, compuesto de una manera totalmente ideologizada. Incluso los pocos republicanos que hay fueron escogidas por la presidenta de la Cámara Baja, Pelosi. O sea, no hay ningún republicano que cuestiona esos procedimientos. Esto es una cacería de brujas, igual que hubo cuando se acusaba de la colusión con Rusia. ¿Se acuerdan de eso? Que todo fue hasta el FBI, que falsificó información para obtener autorización de las cortes norteamericanas para investigar la campaña de Donald Trump en el 2015 y posteriormente como presidente. Toda la falsedad de que había colusión, cuando la única colusión que ahora, de acuerdo al reporte Durham, que hay pruebas, es que la Comisión Nacional Demócrata conspiró para contratar a un agente extranjero, el señor Steele, para que prestara desinformación para desacreditar al presidente. Entonces, ahora están depositando como si la investigación de 7 meses del FBI precisamente en este tema, y que ya concluyó, no es que está investigando, el FBI concluyó de que no hubo absolutamente ninguna coordinación del presidente. Ahora eso lo pasan por alto y siguen con esta narrativa, porque acá Trump no es el que están tratando de eliminar.
Cuando Luis Montes te dije que hay que buscar un consenso, el consenso es que hay que sumarse a la revolución, que hay que sumarse a esta gira hacia la izquierda monolítica que comenzó con la presidencia de Barack Obama, quien transformó el Partido Demócrata. El Partido Demócrata de hoy no es el Partido Demócrata de Lyndon Johnson, de Harry Truman, ni siquiera de Kennedy. O sea, esto es un partido radicalizado y la imposición de modelos contrarios, en antítesis con el credo norteamericano, con el excepcionalismo norteamericano, con la república que fundaron los forjadores de esta nación, es lo que está aquí en juego y en lucha. Entonces, es necesario tener un enemigo, la verdad. El neomarxismo, el marxismo cultural, requiere de la victimología, requiere de tener un agresor. Y en este caso, pues, lo escucharon a Luis Montes, que, de nuevo, simplemente tipifica una maquinaria que repite un guión constante, que es supremacistas, fascistas blancos. Supremacista, fascista, ¿sabe él que el fascismo proviene del socialismo? Probablemente no, o si lo sabe lo va a ocultar, pero esto es parte de la narrativa fraudulenta para promover un objetivo político, que eso sí es lo que le hace daño a la democracia estadounidense. Y si quieren hablar de la cuestión de las elecciones, volvemos de que hay aún en este momento oficiales del Partido Demócrata electos que cuestionan los resultados de las elecciones del 2016, que cuestionan los resultados de las elecciones del año 2000. Y sin embargo, nadie los está llamando a ellos de sedición, nadie los está cancelando, nadie los está buscando llevar al ostracismo. Sin embargo, si uno cuestiona lo que incuestionable de que hubo irregularidades, o sea, el fraude hay que probarlo, lamentablemente, y tú, Carlos y no Eduardo, se probó, una Julio, pregunta. No se probó, no pudo el presidente. No se probó por la vía porque judicial gran parte, permíteme, Carlos Eduardo, sí. Gran parte, la mayor parte de las audiencias en los tribunales no escucharon la evidencia, descartaron el caso a priori. Esto es muy diferente a decir, no, las cortes determinaron de que no hubo fraude. No, las cortes determinaron en su gran mayoría de no escuchar el caso porque ya no era competente, porque había pasado el tiempo, porque no era su jurisdicción. No escucharon el caso. Entonces, hay evidencia empírica que es indiscutible. O sea, particularmente en condados que fueron claves, donde hubo en algunos casos más votos de personas que viven ahí, donde hubo todo esto es irregularidades. Cuando históricamente en los Estados Unidos la votación por correo, que no es nada nuevo, contiene un nivel de rechazo de un 3 a un 5% de las boletas, y en las elecciones del 2020, cuando en efecto se permitió la votación en masa por correo en muchos estados, hay el nivel de rechazo, ¿tú sabes cuál fue? 0.04. Entonces, ¿cómo es posible que un patrón histórico de boletas rechazadas por ser defectuosas no ocurrió en un año que hubo muchísimo más boletas? Muy sencillo, porque se relajaron las reglas del juego. No había confirmación de firma en muchos estados, particularmente en los estados clave. Todo esto es de lo que estamos hablando, que son cuestiones legítimas de discutir. Aquí no se está acusando, aquí se está hablando de determinados hechos que ocurrieron. Por algunas razones, en la mayoría de las democracias europeas no permiten votaciones por correo. En Francia es ilegal, excepto si está la persona casi moribundo. ¿Por qué los franceses no quieren votaciones por correo? Bueno, porque se presta a irregularidades. Entonces, esas son cosas que hay que examinar. Sin embargo, todos los intentos para precisamente proteger el prestigio del sistema de votación en los Estados Unidos es considerado supresión de votos. O sea, supresión de votos. Si le piden una identificación a alguien cuando va a votar, eso es discriminación. Si le piden identificación, si alguien pide una boleta para votar por correo, eso lo van a categorizar como una violación a tu derecho y una discriminación racial. Sin embargo, para montar un avión, para entrar en muchos edificios de Estados Unidos, tienes que tener identificación. Así es. Entonces, hasta para entrar en un juego de pelota, tienes que tener en muchos casos identificación. Entonces,
Sin embargo, para votar, no, para eso no se puede. Si Julio, se pide quiero identificación, darle la discriminatorio. palabra a Luis Montes para preguntarle, Luis, por ¿realmente se ha radicalizado la política, como dice Julio Schilling, y se ha radicalizado el Partido Demócrata hacia la izquierda, como de alguna manera describe Julio Schilling? No, es lastimoso todavía oír un discurso dinosaurico del siglo XX, casi siglo XIX, ¿verdad? Y esto básicamente explica muchas de las razones por qué Latinoamérica está en la manera que está, ¿verdad? Porque es que dinosaurios y tiranos como Castro, Chávez y todo eso han logrado básicamente mantenerse, porque básicamente estamos todavía en una discusión estratosférica, en lugar de ver los hechos y quitarnos la banda de los ojos y ver precisamente lo que es, ¿verdad? Y esto quizás es la brecha generacional entre Julio y mi persona, ¿verdad? Él todavía, ¿verdad? Habla como que fueran los 60s, estamos en el siglo XXI, creo que es diferente, obviamente, Luis, la situación. Tú no eres tan joven, al menos no te ves tan joven, así que yo no sé de qué estás hablando, pero yo creo que, mira, el discurso tuyo es el que se parece mucho al dictador Maduro, así que yo no sé de entonces fascista, hay una gran que tienes mucho más diferencia parecido tú en tu discurso a Maduro. En el sentido básicamente de la verdad de la discusión, y en ese sentido creo que cualquier persona sensata va a obviamente vaya a sancionar y a criticar de una manera inequívoca los hechos del 6 de enero, así como también van a ver que básicamente que esta radicalización en ambos lados, esto se viene dando desde la creación del Tea Party allá por el 2009, que fue básicamente una respuesta a la elección del presidente Obama en el 2008. Entonces, cuando uno va viendo todos estos procesos, ¿verdad?, que se van desarrollando, esto es obviamente, hemos llegado a un punto donde es un punto bastante tenso en política, y esto, básicamente, esperemos que esto sea un ciclo, esperemos que esto sea, que sean dolores de crecimiento de parte de la democracia de Estados Unidos, y que poco a poco ¿verdad?, podamos llegar nuevamente a ese lugar de entendimiento que existían, ¿verdad?, cuando Reagan y tipo Neal, a pesar de estar ¿verdad?, en lados opuestos del espectro político, simplemente ¿verdad?, podían encontrar entendimiento, así como Clinton y Newt Gingrich, ¿verdad?, lograron entendimiento en los 90s. Creo que ese es el tipo de madurez política que hace falta en estos momentos. Creo que ese es el tipo hasta que no pase este ciclo, digamos, polarizado, no lo vamos a tener. Por otro lado, yo creo que llegando a las acusaciones que se hacían sobre el manejo de las elecciones, hay que recordar que muchos en estos estados claves que le llaman Georgia, Pensilvania, estos procesos electorales fueron supervisados y fueron básicamente administrados por figuras republicanas, que ellos mismos han dicho en repetidas ocasiones que no hubo ningún tipo de fraude. Yo en ningún momento he visto, por ejemplo, al comisionado electoral de Georgia hacer alguna, hacer alguna acusación. Por el contrario, él fue de los primeros que salió a decir que el proceso mantenía, y al final del proceso, cuando ellos terminaron el conteo de votos, simplemente él como republicano fue de lo que dijo: es momento de madurez, es momento de aceptar los resultados. Esto es lo que se dio, y esto es básicamente lo que hay que, ¿verdad?, lo que hay que aceptar. Y creo que sí, poco a poco va viendo. Entonces, claramente estos casos no van a llegar a corte, porque simplemente las personas del partido que perdió y que básicamente que estaban al mando de estos procesos electorales son básicamente los que han validado esos resultados, y que no hay necesidad básicamente sería verdad un desperdicio ir a una corte a tratar de pelear una cuestión, a pesar de que Trump, verdad, y hemos visto todas las demandas que se han dado a favor y en contra de él, ¿verdad? Después de eso, de Trump y sus secuaces, y esos son procesos de momento civil que ahora se están viviendo. Esto habría que esperar, ¿verdad? Que las cortes hagan su trabajo,
y esperar que básicamente ver qué es lo que viene, qué es lo que depara. Pero dos cosas, ¿verdad?, importantes, yo creo. Una, que el proceso electoral ha sido básicamente avalado y validado por personeros republicanos. Y lo otro, que esperemos, ¿verdad?, que estas figuras dinosauricas ya básicamente le bajen la atención a esta discusión en Estados Unidos, y por el bien del, por el bien del país, por el bien del mundo, simplemente, ¿verdad?, lleguemos a un lugar de entendimiento. La palabra de Luis Montes hoy es dinosaurica. O sea, hablando de brecha generacional, Luis, yo no creo que tú estás muy lejos de mi generación, al menos no lo parece, así que yo creo que eso debería de pensar en eso un poco. Hablas de la figura Clinton, la verdad que es también de otra generación que me precede a mí, como una figura clave. O sea, que estás usando argumentos, dicho sea de paso, en algunos casos, no sé si el micrófono estaba apagado o no, similar al del dictador Nicolás Maduro, fascista, racista. O sea, es la misma narrativa que venimos escuchando, que comenzó con el expresidente Barack Obama. Fue él quien transformó el Partido Demócrata, quien le dio el liderazgo a elementos de la extrema izquierda, y básicamente nada más que tienen que ver el curso, como una figura como Joe Manchin, un demócrata moderado, es castigado, insultado por los demócratas simplemente porque no es radical, porque es moderado. Entonces, la moderación, espero con el favor de Dios, dentro del Partido Demócrata, que regresará, espero, algún día. Pero los argumentos que venimos escuchando, como si esto que hay polarización, por supuesto que la hay. Gracias a Barack Obama, que precisamente facilitó la promoción de un racismo y la división de razas a un nivel nunca visto, no visto desde la década de por lo menos los 40 o los 30. Así que eso, en efecto, es parte de una maquinaria que es, repito, fundamental para la teoría crítica de raza, para la noción de que tiene que haber un malo y un bueno, de que el sistema no tiene salvación. Son personas que rechazan los principios de los derechos civiles, de los avances, de la igualdad ante la ley, porque lo que ellos buscan es la igualdad de resultados, a la cual se la achacan, que la única razón por la cual no existe es porque hay racismo sistémico. Entonces, fíjate, volviendo a la noción absurda, repito, más allá de que el FBI ha concluido que ningún grupo de derecha o de supremacismo blanco, entre comillas, cosa que no existe, amenaza que no existe, es el factor que causa la desigualdad en determinados parámetros entre los negros americanos y los negros blancos. Entonces, y los asiáticos, que superan tanto los blancos como los negros en Estados Unidos en muchos índices. ¿Cuál es la racionalización? Bueno, que ellos han adoptado a los blancos, a la fragilidad blanca, para usar los términos que usa la izquierda demócrata, para beneficiarse del sistema. Julio, es muy lamentable lo que estamos escuchando. Se me está acabando el tiempo y tengo 30 segundos para Luis Montes y 30 para Julio. ¿Qué esperar del discurso hoy sobre las 9 de la mañana, hora costa este de los Estados Unidos, del presidente Joe Biden? Eso será desde el Capitolio. ¿Qué esperar, Luis? 30 segundos, por favor. Bueno, creo que tiene que ser un llamado a la unidad, tiene que ser, ¿verdad?, algo que, una lección aprendida, y nuevamente, ¿verdad?, permitir que los actores responsables de esto básicamente paguen por los actos que cometieron. 30 segundos para Julio Schilling. ¿Qué esperar? El presidente Biden pues va a dar leña al fuego con su diatriba para precisamente fortalecer la narrativa falsa, pero lo importante es que en las elecciones del 2022 serán totalmente aplastados. El Partido Demócrata perderá su mayoría en la Cámara Baja, y eso es una buena señal para la República Americana. En pantalla, Luis Montes, el presidente del Partido Demócrata en Islip, Nueva York. Gracias por acompañarnos hoy. También quiero agradecer a Julio Schilling, politólogo, columnista de El American y director de la publicación digital Patria de Martí. A ambos, gracias por estar con nosotros. Un buen día. Gracias.